Capítulo 4. Aceptación incondicional. Cuando nos aceptamos o aceptamos a otro, con todas sus limitaciones nos estamos ayudando y ayudándole a crecer y a desarrollarse normalmente. Esto lo podemos hacer únicamente en Cristo Jesús. Si profundizamos en el Evangelio de San Mateo, encontramos una explicación clara y concreta de cómo debe de ser nuestra vida y la forma en que debemos vivirla, especialmente si al leerlos en oración pedimos al Espíritu del Señor su luz para llegar a hacerlos parte de nuestra vida. Esta experiencia nos llevará a disfrutar lo que la vida de un cristiano encierra. Nos aceptaremos y aceptaremos a los demás como son y no como quisiéramos que sean. Aprenderemos a dejar en las manos de Dios todo aquello que nos preocupa y está fuera de las nuestras. Como consecuencia, nos ahorraremos muchas amarguras y contrariedades y no destruiremos a otros. En los esquemas siguientes observaremos cómo la aceptación de nosotros mismos y de los demás es posible si confiamos en Jesucristo y nos dejamos transformar por su palabra y por la acción santificadora de su Espíritu. Esquema 1. La aceptación. Aceptación de la persona. Somos hijos de Dios y nuestra misión es muy grande. Felices los que procuran la paz, pues Dios les llamará hijos suyos. Ustedes son la sal para este mundo. Ustedes son la luz para el mundo. Aceptación del cónyuge. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, la conduce a cometer adulterio. Pero yo les digo, no resistan al hombre malo. Al contrario, si alguien te pega en un lado de la cara, ofrécele también el otro lado. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también el saco. Si te obligan a llevar carga por 1 milla, llévalo 2 millas. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano tendrá que ser juzgado. Al que insulta a su hermano, le juzga la Junta Suprema, y el que llama idiota a su hermano está en peligro del fuego del infierno. Así es que, si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces puedes volver al altar y presentar tu ofrenda. Pero yo les digo, tengan amor por sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les odian, oren por los que les insultan y les maltratan. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que el sol salga sobre justos e injustos. Pues si ustedes aman solamente a los que les aman a ustedes, ¿qué premio van a recibir por eso? Hasta los cobradores de impuestos hacen eso, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo les perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, su Padre no les perdonará a ustedes sus pecados. Nota: como ejercicio, busca otras citas que puedan ayudarte en las diferentes aceptaciones. Esquema 2. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si alguno me quiere seguir, debe olvidarse de sí mismo y seguirme aun a costa de su propia vida. En Jesucristo debo y puedo aceptar a aquellos que incomodan por tics, mal aliento, sudor fuerte, apetito desordenado, a veces será enfermedad, otras vicio, mal dormir, ronquidos, inquietud, desvelos, precipitación o lentitud. Tienen enfermedades, desajuste sexual, celos, manías, depresiones, nerviosismo, inestabilidad, escrúpulos, defectos de personalidad, desorden, apocamiento, timidez, inseguridad, agresividad, inhabilidad, brusquedad, calladera, mal genio, perfeccionista, fanfarronería, vicios, mentira, vanidad, orgullo, pereza, dejadez, infidelidad, alcoholismo, drogadicción, despilfarro, avaricia. Analicemos los esquemas anteriores y resultará agobiador desde el punto de vista humano, pero encierra todo un desafío cristiano. Cuando Jesús nos pidió que amáramos a los otros como nos amamos a nosotros mismos, conocía muy bien el barro del que somos hechos y sin embargo no retrocedió en exigencia.
En el esquema 2 también encontramos las limitaciones provenientes de vicios. Unos y otros requieren esfuerzo, oración, de intercesión, sanación interior, gran confianza en el Señor y perseverancia, así como el apoyo incondicional de los más cercanos. Sé de casos en los que la naturaleza parecía haber sido implacable con una persona y el milagro del amor logró la curación. Ejemplo, el niño autista, aislado de la realidad, que llegó a ser normal por la dedicación de su familia. Escuchemos a Juan Pablo II cuando en el numeral 33 de su encíclica sobre la familia nos dice: repito por lo tanto, con la misma persuasión de mi predecesor, no menoscabar en nada la saludable doctrina de Cristo. Es una forma de caridad eminente hacia las almas. Por otra parte, la auténtica pedagogía eclesial revela su realismo y su sabiduría solamente desarrollando un compromiso tenaz y valiente en crear y sostener todas aquellas condiciones humanas, psicológicas, morales y espirituales que son indispensables para comprender y vivir el valor y la norma moral. No hay duda de que entre estas condiciones se deben incluir la constancia y la paciencia, la humildad y la fortaleza de ánimo, la confianza filial en Dios y en su gracia, el recurso frecuente a la oración y a los sacramentos de la Eucaristía y de la reconciliación. Confortados así, los esposos cristianos podrán mantener viva la conciencia de la influencia singular que la gracia del sacramento del matrimonio ejerce sobre todas las realidades de la vida conyugal. Aceptación de sí mismo. Es la puerta que nos lleva al triunfo. Hemos visto cómo el que se acepta a sí mismo empieza a gozar de la plenitud de su vida en Cristo y en su intimidad con Él. Esto nos permite ver las cosas desde otro punto de vista, valorar lo que hemos recibido y entender la misión que se nos ha confiado. Por eso es importante que hagamos una y otra vez ejercicios similares a los que están al final de este capítulo. Llegaremos a mirarnos con los ojos de Jesús y amarnos como el Señor nos ama. Esto nos dará mucha confianza y equilibrio emocional. Aceptación del cónyuge y su familia. Cuando hablamos de matrimonio, generalmente tenemos la idea de que se trata de dos personas, él y ella. Esa idea es imprecisa. Alguien dijo: cuando una pareja se casa y va a vivir a su nuevo hogar, no son dos, como pensamos, son 6. Él, ella y los padres de uno y de otro, cuando no son sus hermanos. Estamos ante dos problemas reales: el de los esposos que durante el tiempo de noviazgo no conocieron a los familiares de su cónyuge, el de aquellos que los conocieron pero no los aceptaron, más aún cuando descubrieron la incompatibilidad, por diferencia de familia, educación, hábitos, etc. Se limitaron a decir: ¿qué me importa? Al fin y al cabo, no me voy a casar con ellos. Estas actitudes tan frías llevan a sorpresas muy dolorosas. Cuando menos lo piensan, viven con ellos, algunos en el sentido estricto de la palabra, a pesar de muchas promesas sobre un futuro color de rosa que pronto se desvanecen, terminarán viviendo por épocas o definitivamente con los suegros. En otros casos, por la muerte del suegro, no pueden dejar a ella solita o viceversa. ¿Cuántas veces no llega ella sola, sino con toda la familia? También hay ocasiones en que los papás están viejecitos y no pueden vivir solos. He mencionado varios casos, falta el peor. Él y ella no van a vivir con sus suegros y hasta dicen aquel adagio: el que se casa quiere casa y costal para llevar a la plaza. Esta pareja se va a vivir lejos de sus suegros, quiere evitar todo contacto con ellos. Viven solos, pero de un momento a otro empiezan a herirse con frases como estas: eres tan brusco como tu papá, igual de borracho. Claro, como digno hijo de tu padre, andas con mujeres. Fui una ingenua, pensando que de tu padre podría salir algo bueno. Ya ves, igual de gritona que tu madre. Eres tan necia y cantaletosa como tu mamá. No sé cómo me casé contigo, de haber sabido. ¿Crees que me vas a dominar como tu madre domina a tu padre? Si quieres mantenerte en casa de tu mamá, decídete, ¿te casaste conmigo o con ella? En fin, como estas, hay un sinnúmero de frases que parecen puñaleros afilados y puntiagudos. Con frecuencia los usamos para herir a otra persona.
Estas heridas sangran y duelen tanto que llegan un momento en que se vuelven insoportables, afectan seriamente la unidad del matrimonio. Aunque ambos se casaron ni viven con los suegros, su situación es muy difícil. Continuamente se están golpeando y martillando su descontento interior. Todo porque antes del matrimonio no aceptaron sinceramente la familia política. Aceptación mutua. Es muy importante en el caso de los esposos. Con frecuencia en la etapa de novios no llegaron a conocerse por inmadurez, por precipitación o porque se fijaron en cosas superficiales tales como aspecto físico, dinero, posición social, profesión, casa, carro, etc. Desgraciadamente no se centraron en la persona misma del novio o de la novia. En el segundo capítulo vimos claramente que hemos sido destruidos desde niños y llegamos a la edad adulta enfermos. Todos tenemos en nuestro interior algo que necesita ser sanado. El noviazgo sería muy importante si fuera dedicado al conocimiento y a la mutua aceptación, así como a la sanación interior. Por eso muchas parejas desde el primer año de matrimonio se lamentan de no haber conocido antes a su cónyuge. Muchos se separan, desean separarse pocos meses después de la boda. ¿Cuántas veces lo que menos haces es ver si tienen los mismos valores, sobre todo cristianos, si pueden comprenderse, si pueden convivir con los defectos o malos hábitos del otro, si están dispuestos a dejarse ayudar para cambiar, si ambos pueden aportar para que todo resulte bien, si aceptan que todos cometemos errores, pero que Dios puede ayudarnos a que seamos mejores si aceptan a las familias de ambos. Desafortunadamente, encontramos personas tan enfermas que no desean salir de su enfermedad. Les parece que esta forma parte de sí mismos y creen que sin ella no podrán vivir. Con frecuencia escuchamos: yo soy así, así nací y así moriré. Si te gustó así o si no, consigue otro, otra. ¿Para qué te casaste conmigo? Estas frases suelen ser usadas como látigo para herir sutilmente. Ese novio del noviazgo trae consecuencias muy serias que no quedan en la pareja, ya que como infección empeoran y en poco tiempo se esparcen en los que le rodean. Los hijos reciben el contagio. Qué triste experiencia. Cuando empezamos a conocer la persona, es indispensable pensar que no es perfecta, que tiene muchas cosas buenas y lindas, pero también defectos involuntarios o desconocidos. Además, cuando compartimos con alguien, nos damos cuenta que sufre con sus limitaciones y desearía cambiar. Repito, la aceptación mutua debería de ser el primer paso tanto durante el noviazgo como a lo largo del matrimonio, que incluye sincera humildad, amabilidad, bondad, confianza mutua, paciencia y fortaleza, sentimiento de igualdad, apertura positiva para ayudar y dejarse ayudar, mirar lo positivo del otro, estimularlo, mutuo interés, caminar con el cónyuge, ser amigos, nunca cansarse de perdonar, tener siempre la mano, caminar con el cónyuge, ser amigos, nunca cansarse de perdonar, tender siempre la mano, dar alegría, apoyo, reconocer que la perfección no se alcanza en un día, que implica lucha permanente. Hermanos, si encuentran que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a que se levante, pero deben hacerlo con corazón humilde. Y cada uno debe tener mucho cuidado, no sea que él también vaya a ser puesto a prueba. Ayúdense unos a otros a soportar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. El que tiene amor tiene paciencia, es bondadoso y no envidioso, no es presumido ni orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja ni es rencoroso, no se alegra del pecado de otro sino de la verdad, todo lo soporta con confianza, esperanza y paciencia. Así que si Cristo les anima, si su amor les consuela, si su espíritu está con ustedes, si conocen el cariño y la compasión, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por interés personal ni por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los otros como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente lo que es para su propio bien, sino también lo que es
para el bien de los otros. En fin, amar al otro como a nosotros mismos. Aceptar también a los hijos. Cuando escribo sobre este tema me parece estar mirando las caras de los padres de familia. Con miradas casi acusadoras me dicen, pero ¿cómo se te ocurre pensar lo contrario? Yo los amo a todos por igual. ¿Cómo no los voy a querer si son mis hijos? Para mí, todos son iguales. Tú dices eso porque no eres madre. Cuando voy predicando por diversos países veo que muchos hijos no están de acuerdo con las expresiones anteriores. He escuchado de boca de niños, jóvenes, adultos y personas de mucha edad frases como estas. Mi papá y mi mamá no me quieren. Mi papá me rechaza porque no me parezco a él. Mi mamá me regaló porque era muy feíta. Me crié en casa de mis abuelos porque mi padre no me podía ver, solo quería a mis hermanos. De pequeño me golpearon mucho porque no me querían. Yo dormía en el suelo y mis hermanos en camas. A mí me daban los sobrantes de los demás. Me hacían levantar muy temprano a trabajar. Mi papá me decía que yo no era de él. Me decían que era muy bruto y que por eso nunca me mandaron a la escuela. Mi papá me rechazó porque él quería que en mi casa hubiera mujeres. De pequeña mi mamá me golpeaba mucho porque cuando nací mi papá no quería una mujer, sino un varón. Él maltrató mucho a mi mamá antes de nacer yo. Le decía que si no le daba un hijo tendría que vérselas con él. Cuando yo nací murió mi madre. En casa nadie me quiere. Todos dicen que tengo la culpa de que mi mamá se haya muerto, que mi papá se haya ido y nos haya abandonado. Mi papá no me quiere. Dice que soy afeminado. Yo no tengo la culpa de ser como soy. ¿Acaso pedí nacer? Soy una prostituta porque no tuve más que hacer. Cuando tenía 7 añitos mi padre me violó. Luego mis hermanos y hasta mis amigos. Luego mis hermanos y hasta sus amigos. Cuando trataba de defenderme me golpeaban. Cansada de ese trato salí de mi casa y ¿a dónde ir? Era solo una joven de 13 años. Nadie me ayudó. Recuerdo que cuando era niña en mi casa vivía un tío. Él abusaba de mí cada vez que quería. Nunca me pude defender. Me forzó a hacer cosas horribles. Todavía me persigue el triste recuerdo. Mi papá dejó a mi mamá y nos llevó con él. Él se juntó con otra mujer que no nos quería. Cuando mi papá estaba presente nos trataba muy bien, pero cuando él salía nos golpeaba y maltrataba. Cuando mi papá llegaba del trabajo le ponía quejas y nos hacía castigar injustamente. De mi mamá nunca volvimos a saber. Aún sufro mucho. Mi papá se fue a trabajar a otro país. Mi mamá se quedó solita con todos nosotros. Éramos muchos. Yo solo tenía 11 añitos. Como mi mamá era muy enferma y mi papá no le mandaba casi nada, yo tuve que ponerme a trabajar la tierra para que mis hermanitos comieran. Cuando llegaba cansado a la casa, mi mamá no me dejaba descansar. Me golpeaba y me decía que era un perezoso y que me parecía mi padre. Podría seguir escribiendo frases como estas, pero no cabrían en libros. Tristemente, es el pan nuestro de cada día. En mi experiencia, me he dado cuenta de esta dolorosa realidad. Muchos esposos, por inmadurez, por falta de preparación para el matrimonio, traen al sufrimiento a sus hijos. Y lo que es más triste, les acomodan todos sus problemas y después los hacen sentir culpables injustamente. Ellos no pidieron nacer, no buscaron ser como nosotros. No buscaron ser como son. Cuando nacieron no sabían nada y a medida que iban creciendo fueron recibiendo influencias negativas. Lo que traen fue lo que recibieron desde la concepción hasta su edad actual. Deberíamos preguntarnos, ¿dónde está su culpa? ¿Quién recibe rechazo desde el vientre de su madre o el día de su nacimiento o en sus primeros años? No hará más que rechazar y recibir nuevos rechazos. Será el eterno rechazado. En Cristo Jesús, acabo de decir, en Cristo Jesús. Esta es la verdadera conclusión de este capítulo. Es muy importante que entendamos que aceptar a una persona con sus limitaciones no es algo fácil. Por nosotros mismos es imposible, pero escuchemos a Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. He encontrado casos de personas que vivían con alcohólicos, drogadictos, adúlteros, insatisfechos sexuales, avaros o los de malos hábitos como tic, desorden, gula, etc. Y al entregarse al Señor se dieron cuenta de que ellos también tenían defectos y cambiaron de actitud. En muchos casos
y a punto de enloquecer lograron aceptarlos. Aprendieron a tener paciencia, a orar por ellos y mejor aún con ellos. Depositaron toda su confianza en Dios y la dificultad robusteció su fe. En el tiempo de Dios, sus seres queridos recobraron la salud espiritual y física. Objeto de tanta oración y paciente espera, ahora están llenos de paz y armonía que solo da el Señor Jesús. Para consuelo de todos dejo constancia del siguiente caso. En un país de América Latina, una pobre señora tuvo que educar a sus hijos en medio de mil dificultades, ya que su esposo, un alcohólico desenfrenado, no daba ninguna señal de responsabilidad, ni jamás estaba presente en su hogar. Cuando la situación estaba desesperada, él mismo suplicó a Dios que lo liberara de este terrible vicio. Hace ya muchos años que este señor no toma ningún licor, está siempre presente en su casa y se ha entregado completamente a Jesucristo. Los que le conocieron se sorprenden ante este cambio, pero él, su esposa y sus hijos viven en continua acción de gracias. Es consciente de cuánto lo ama Jesús. Este gran Señor, en su misericordia, sana día a día las profundas heridas que fueron quedando a lo largo de los años en los esposos y en los hijos. Hoy en día este hogar es un oasis de paz, de cariño, de armonía en Jesucristo. A Él la gloria y la alabanza.